Doctor Federico Gutiérrez, próximo presidente de la República de Colombia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo está, señor? Me alegra mucho saludarlo. Pues el gusto es nuestro. Doctor Federico, usted va a ser presidente de la República de un país que tiene en este momento 89 municipios paralizados, 6 departamentos en una situación terrible. La cocaína sigue rumbando, con ella la violencia, con ella todos los desórdenes. Y esto es un programa que se viene cumpliendo meticulosamente por parte de quienes nos están atacando desde hace ya un tiempo largo. Usted va a ser presidente de la República. ¿Cómo enfrentar esta tragedia nacional que se llama la cocaína y el narcotráfico, que es igual a la inseguridad y a la ausencia de derecho en Colombia? Fernando, mire, acaba de describirle usted bien a lo que nos enfrentamos. Además, grupos criminales que hoy apoyan directamente la otra campaña. Eso hay que seguirlo denunciando porque quieren es consolidar un narcoestado. Y que dicho plan criminal que empezaron con el pacto de la picota y que lo cierran con el ELN, con corruptos, con disidencias FARC, con los peores criminales y ahora con Clan del Golfo, el pacto criminal ya está en marcha y se quieren tomar el país, acabar con la democracia y la libertad. Yo no voy a dejar que eso ocurra y yo voy a seguir adelante y tenemos que tener autoridad en contra de esas estructuras criminales. No puede ser que hoy tengamos 6 departamentos paralizados, que la gente de Córdoba tenga miedo, que la gente de Sucre tenga terror, que en Antioquia se viva lo que está viviendo. Hemos visto lo que pasa en el sur de Bolívar y lo que pasa en Chocó. Estas estructuras le hacen daño a la gente. Y todos esos productos del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro, de la extorsión, de los homicidios. Estas estructuras criminales se fortalecieron porque hay 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Por qué? Porque tienen productividad cada hectárea de 5 cultivos al año. Al tener fortalecimiento financiero, tienen fortalecimiento militar. Yo doy todo el respaldo a nuestras fuerzas militares, a nuestro ejército y a nuestra policía para recuperar el orden en todos los territorios que yo mismo lideraré la estrategia de seguridad. Y esto claro que es importante el pie de fuerza, pero es también importante lo social. Donde no hay Estado hay ilegalidad. Y hemos visto cómo en las zonas donde hay grandes cultivos ilícitos no ha llegado el Estado. Y el Estado no solo tiene que llegar con presencia de tropas, tiene que llegar con la inversión social, con las vías terciarias, para poder hacer sustitución de cultivos también y que los campesinos puedan sacar sus productos. Tiene que llegar con los sistemas de riego, tiene que llegar con la seguridad física y jurídica, tiene que llegar con los créditos blandos para los campesinos, con insumos agrícolas y fertilizantes con precios que sí den para los precios de los cultivos y las cosechas a los campesinos y que disminuyan hoy los precios de la canasta familiar, que es lo que aqueja más a los colombianos. Es una estrategia integral que llevaremos a cabo, teniendo en cuenta también la posibilidad grande que tiene el campo y que no es a través de la droga, es a través de una revolución del campo y no revoluciones armadas. Colombia no necesita más revoluciones armadas, Colombia necesita la revolución del campo, la revolución social, y eso es a lo que nos vamos a dedicar. Doctor Federico Gutiérrez, el presidente Álvaro Uribe Vélez encontró un país en situación muy similar a la que está ahora y encontró la misma alianza, la alianza de los terroristas narcotraficantes con sectores del poder político y con sectores de la política colombiana, y los derrotó a todos e inició un proceso de lucha contra el narcotráfico desde las altas esferas del poder. De manera que esto no es nuevo, es el sistema pendular de la historia, va y vuelve. Estas alianzas con los narcotraficantes son alianzas viejas. Recuerde lo que fue la toma del Palacio de Justicia, que no se nos podrá olvidar jamás, y que si no hubiera sido por el coronel Luis Alfonso Plazas y su escuela de caballería, hubiéramos caído en un golpe de Estado de consecuencias inenarrables. De manera que la historia está ahí y hay que atacar este veneno que nos carcome y hay que atacarlo empezando por los cultivos ilícitos. ¿Usted procedería a la fumigación con glifosato, doctor Gutiérrez?
Mire, doctor Fernando, esa opción jamás se puede desechar. Usted sabe lo que hay hoy y la discusión básicamente en el tema de la Corte. Pero una discusión solo basada en el glifosato tampoco tendría futuro, porque necesitamos que esa sustitución de cultivos ilícitos se dé en todo el territorio. Yo creo en el poder del Estado, yo creo en el control, yo creo en la presencia de la fuerza pública y creo al mismo tiempo en la inversión social. En aquellas zonas donde no llega el Estado y donde simplemente entonces se logra una erradicación temporal, vuelve y crece si no se consolidan los territorios. Claro que tenemos que avanzar en temas de erradicación, de sustitución, y que hoy hay que acabarle de manera urgente la gasolina, de la guerra que es el narcotráfico y la minería ilegal. Yo creo que hay que hacer algo también paralelo, como es el tema fundamental de la interdicción tanto de rutas como de laboratorios de droga. Aquí el enemigo no es el campesino, el enemigo son las estructuras criminales que hoy están aliadas con el otro candidato y que el plan criminal ya está en marcha para tomarse a Colombia y que lo que pone en riesgo es la democracia y las libertades. Lo que se ha denunciado en las últimas horas es muy grave de cómo todas estas estructuras criminales estarían a favor y obligando a la gente a votar por el otro candidato que pone en riesgo la democracia y las libertades. Eso es lo que no le puede pasar a Colombia y esa es la discusión que tenemos que dar hoy. Doctor Federico Gutiérrez, al lado de este fenómeno gravísimo para las instituciones colombianas y para todos los colombianos, está surgiendo otro que no se puede dejar de lado. Tenemos la inflación más alta desde el año 2000. Tuvimos 1.25% de inflación en el mes de abril. Eso es encarecimiento de las cosas, eso es pobreza, eso es hambre para centenares de miles de familias colombianas. Es que las cosas no vienen solas, doctor Gutiérrez. Y esta situación que estamos viviendo se encadena con un problema de orden económico que es un tema fundamental para el futuro de Colombia. ¿Lo comprende usted así? Claro que sí, doctor Fernando. Y mira, te digo algo, yo que estoy en las calles y en las veredas de Colombia. El peor problema hoy, aparte de la violencia y la corrupción, para las familias colombianas de bajos ingresos, es la inflación y el alto precio del costo de los alimentos, por encima del 20-30%. Y hemos visto cómo hay que tomar unas decisiones fundamentales que van muy en contravía de lo que propone el otro modelo, de quienes quieren poner en riesgo el país. Yo creo en la independencia del Banco de la República y la respetaré, pero también hay que decir que hay que tener cuidado, que no sea que la solución sea imponer altas tasas de tal forma que frenen el crecimiento económico. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es de manera rápida lograr tener apoyos directos también a los campesinos y a los productores para que los costos de los alimentos bajen. Cuando yo he planteado una política, una revolución del campo, he hablado de cómo convertirnos en una despensa agrícola para Colombia y para el mundo de seguridad alimentaria. Tengo 22 millones de hectáreas cultivables. Si mucho utilizamos 5 o 7 millones de hectáreas. Vías terciarias para el campo, pasar de 1 a 3 billones de pesos de inversión anual para que los campesinos puedan sacar sus productos. Segundo, créditos blandos para los campesinos, pequeños, medianos y grandes productores. Tercero, distritos de riego. Cuarto, tenemos que ser productores de insumos agrícolas y fertilizantes. Hoy dependemos de la importación de estos productos y vemos, por ejemplo, el problema que se genera con el tema de la urea, donde Rusia es uno de los grandes productores. Y necesitamos seguridad física y jurídica. El campo tiene que desarrollar y tiene que servir para que seamos una despensa agrícola para Colombia y para el mundo. Pero tienen que llevar ya alivios a los colombianos. Yo le he propuesto al sector productivo que debe haber un bono de gratitud económica de manera urgente a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. ¿Para qué? Para subsanar, entendiendo que el salario mínimo hoy no es suficiente, entendiendo los costos de la inflación, donde la gente no le alcanza para comprar la papa, donde no le alcanza para comprar la carne, el pollo o el huevo. Tiene que haber un bono en el cual ha habido una recuperación económica para muchos sectores y que haya un tema de solidaridad, entendiendo la crisis que se vive. Y eso es para los trabajadores formales y para quienes están en la informalidad. El Estado, a través de muchos de estos programas, como Ingreso Solidario y otros, debe entender que tiene que ampliar esto a 5 millones de hogares. Y como yo lo he dicho, este programa de Ingreso Solidario tiene que ir migrando a convertirse en una renta básica para ampliar a 5 millones de hogares que hoy aguantan hambre. Nadie puede aguantar hambre. Y esa crisis social
hay que atenderla ya y no de espera. Y eso es parte de nuestras propuestas, pero hay que atacar ya esos factores y hay que estar de la gente hoy más humilde que más sufre. El hambre es muy mala consejera. Ave María, hay que atacar el hambre, pero hay que cuidar que no se dispare la inflación y que no se dispare el déficit fiscal, que es otro problema que usted va a encontrar y que es inocultable. Tenemos un déficit fiscal de unas proporciones enormes y eso tiene que ser corregido, doctor Federico Gutiérrez. Así es, doctor Fernando. Mire, tenemos un déficit fiscal de 7 puntos del PIB. Eso equivale a 83 billones de pesos. Tenemos una deuda por encima del 64%. En el año de pandemia aumentó el gasto en 4.5 puntos y disminuyó el recaudo. Y por eso yo creo que tiene que haber un Estado austero y eficiente, que luche también contra la corrupción, que los dineros lleguen a donde tienen que llegar, que seamos eficientes. Tenemos hoy también 14 billones de pesos de regalías que no se han ejecutado, donde hay casi una reforma tributaria. Tenemos 20 billones de pesos en temas de activos de la mafia, que hay que monetizarlos y convertirlos en activos fijos sociales, en educación, en salud, en oportunidades, en vías. Primero hay que hacer eso y hay que pensar cómo tener un Estado que le dé garantías a las empresas, a los trabajadores, que generemos más competitividad y un Estado y un país que crezca por encima del 5% en los próximos 4 años, que es la única forma de cerrar brechas de pobreza. La pobreza no se cierra con populismo, se cierra con educación, con oportunidades, con empleo y con un país que crezca en materia económica y que haya buena redistribución. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. No cabe duda ninguna, un país no se cierra, no cierra sus brechas con discursos, sino con realidades como las que usted está planteando, como las que planteó en su momento Álvaro Uribe Vélez, que fue triunfador con un discurso similar hace tantos años. Mire usted, hace 20 años, por lo menos estaba Álvaro Uribe Vélez en las plazas públicas diciendo estas cosas, prometiendo estas cosas, con los resultados que el país conoce. Doctor Federico Gutiérrez, estaremos con más frecuencia porque al país hay que decirle la verdad y la gente tiene que ir a las urnas con esperanza y con decisión. Aquí no vamos a llegar de rodillas a las urnas, sino hay que llegar con el corazón henchido de ilusiones y seguro de que esto va a cambiar y que va a cambiar muy positivamente. Esperamos que nos prometa estar con frecuencia en la hora de la verdad. Así será, doctor Fernando. Yo le agradezco mucho esta invitación y tenga algo claro usted del país. Yo hoy represento justamente lo que el país quiere, que es un cambio, pero sin poner en riesgo la democracia, las libertades, las instituciones, el sector productivo, que estemos del lado de los más vulnerables, que combatamos a los violentos y a los corruptos, y que yo no voy a descansar un segundo. Estamos a 20 días y a 20 noches, porque no duermo casi, trabajando y trabajando, pensando en que Colombia no va a caer en manos de los populistas y los autoritarios, como le ocurrió a Venezuela, a Nicaragua, o como le está ocurriendo a Perú, a Chile. Vamos a cuidar a Colombia. Tampoco sufro de superioridad moral donde me creo el único, uno el mejor. Hay gente muy buena en todos los sectores políticos y sociales. Y lo que vamos a hacer es rodearnos de los mejores para gobernar a Colombia y que desde acá sepan que no les vamos a entregar el país y que justamente en democracia los vamos a derrotar y la democracia la vamos a cuidar al lado de las libertades. Muchas gracias, doctor Fernando, a usted, a todo su equipo y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Federico Gutiérrez, futuro presidente de Colombia, estaba con nosotros hablando de su plan de gobierno. Elemental, hay que recuperar la seguridad, hay que recuperar la paz, hay que combatir la corrupción, hay que darle al campesino oportunidades de sobrevivir dignamente, al campesino que lo sea realmente y no un simple sembrador de coca. Federico Gutiérrez estaba, como estará próximamente, en la hora de la verdad.